Tiatira era una antigua ciudad del reino de Lidia. Y Lidia también es el nombre de la mujer vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que se convierte a Jesús luego de escuchar el Evangelio de la boca de Pablo. En el Antiguo Testamento, Lidia es Lud, L-U-D, y Lud es hijo de Sem. Lud, a pesar de ser un pueblo semita, era considerado un pueblo gentil por Dios y estaba profetizado en Isaías 66 que Lud, es decir, Lidia, se convertiría a Dios a través de los escapados a las naciones, es decir, los discípulos de Jesús. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por qué, divinos soy. Amigos y hermanos en Cristo, bienvenidos a todos nuevamente a este canal, Los Hijos de Sadoc. Y hoy vamos a continuar con el estudio de los mensajes a las 7 iglesias de Asia, que está en Apocalipsis 2 y 3. Y hoy nos toca el mensaje a la iglesia de Tiatira. Empezamos. Dice en el versículo 18 del capítulo 2, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ángel, ángelo en griego, significa mensajero. Y aquí, en los mensajes a las iglesias en Asia, el mensajero es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que somos el templo y el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. No se refiere a un pastor y ni siquiera a un ángel celestial, aunque se representa aquí de esa manera. Y eso se confirma en el versículo 29, que dice: el que tiene oído, es decir, las ovejas de Dios, los hijos de Dios, que escuchamos la voz y reconocemos a nuestro pastor, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Espíritu es el ángel, que se refiere en el versículo 18, y las iglesias, entonces somos nosotros, cada uno de nosotros, que somos el templo físico hoy en la tierra. Tiatira era una ciudad relativamente pequeña en comparación con las 3 primeras iglesias que hemos visto, es decir, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Era antiguamente una ciudad del reino de Lidia, que existía antes del imperio medo-persa, y fue conquistada y destruida muchas veces y refundada. El imperio griego, macedonio, vuelve a fundar en el año 290 a.C. por Seleuco Nicátor y conserva el nombre de Tiatira. En el tiempo del ministerio de Yeshua, Tiatira ya era una ciudad romana y era conocida por sus comercios de textiles y su tintura de púrpura, pero también por los gremios de trabajadores. Y cada gremio adoraba a sus propios dioses paganos con un alto grado de pertenencia entre los trabajadores, lo que era difícil ser un trabajador agremiado y cristiano. Es probable entonces que esta característica, esta pertenencia a un gremio como una gran familia, permitió que las iglesias en Tiatira sean tolerantes con el mundo y que llegó hasta una contaminación interna dentro de las iglesias. Tiatira
aparece en 2 lugares en la Biblia. Por supuesto, aquí en Apocalipsis, cuando se dirige a la iglesia en Tiatira, pero en el primer lugar donde aparece es en Hechos 16, cuando Pablo, en su segundo viaje que hace con Timoteo y Silas, se encuentra con una mujer que se llama Lidia de Tiatira. Dice en Hechos 16, 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando ustedes van a Jeremías 46, 9, allí dice, por ejemplo, en la versión Reina Valera 1960, subid caballos y alborotaos carros, y salgan los valientes, los etíopes y los de Put que toman escudo, y los de Lud que toman y entesan arco. En hebreo, ahí en lugar de los de Lud, dice Ludim, que sería plural de Lud, es decir, los lidios. Y Lud es hijo de Sem, uno de los hijos de Noé. Se lee en Génesis 10:22 y en Primero de Crónicas 1:17. Dice, los hijos de Shem, Benei Shem, eran Elam, Ashur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter y Meshech. Y Abraham, por ejemplo, desciende de Arfaxad, ¿sí? Y Lud es un pueblo semita porque su papá era Sem, pero es gentil porque no desciende de Arfaxad. Y eran los que habitaban en Asia, lo que hoy sería Turquía. Y en el último capítulo de Isaías hay 2 cosas. Primero, que los lidios era un pueblo gentil. Así lo consideraba Jehová, así lo consideraba Dios. Y segundo, aquí está la profecía, la promesa de Dios de que las naciones van a formar parte de su pueblo. Vamos a leer Isaías, desde Isaías 66, 18. Dice así, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarshish, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Versículo 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. 21. Y tomaré también de ellos, de las naciones, para sacerdotes y levitas, dice Jehová. 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, es decir, de Shabbat en Shabbat, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Allí dice entonces, en el versículo 19,
que Jehová enviará. Allí dice, enviaré, ¿sí?, de los escapados de ellos a las naciones. Y sabemos que cuando Jehová se manifestó en Yeshua, mandó a sus discípulos que tuvieron que escapar de Jerusalén porque eran perseguidos por los judíos. Y empezaron a predicar el Evangelio y las naciones se convirtieron a Jesús, a Yeshua. Y es lo que estaba profetizado en versículo 19. Recuerden el episodio de la mujer sirofenicia de Tiro. Cuando Jesús se va al norte a refugiarse, esta mujer que lo reconoce viene y clama por la sanación de su hija endemoniada. Jesús la ignora y después le hace entender que él no vino a salvar a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de los judíos y de los samaritanos, es decir, de Judá e Israel. Pero Jesús se conmueve por la fe de esta mujer que dice que hasta los perros, es decir, las naciones, los perros en ese momento era sinónimo de las naciones, los goim, comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y Jesús se apiada de esta mujer y sana a su hija. Pero él dijo claramente que él no vino, por lo menos en su ministerio, a salvar las naciones. Pero sí dijo en Isaías 66 que serán sus discípulos, los escapados, que irán a las naciones para salvar a sus ovejas, ¿no? Allí dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Somos todos hermanos, hay una sola iglesia en Jesús. ¿Sí? ¿A dónde? A mi santo monte de Jerusalén. Es decir, el cielo, el paraíso, la tierra prometida. ¿Sí? Y que seremos Israel por fe, hijos de Abraham por fe. ¿Sí? Los lidios, que eran hijos de Lud, se hacen hijo de Abraham como todos los creyentes de las naciones por medio de la fe, porque Abraham es padre de la fe. ¿Sí? Y ofreceremos en utensilios limpios, es decir, vamos a hacer obras limpias porque es el Espíritu Santo que va a obrar a través de nosotros y será el sacrificio, el grato olor para Jehová. Y dice, también serán ellos, ¿no?, sacerdotes y levitas, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí. Es decir, estos escogidos de las naciones que somos nosotros, seremos su pueblo para siempre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Y sabemos que Lidia fue bautizada en el día de sábado, en el día de reposo, en el Shabbat. Entonces, la promesa no era a la señora Lidia de Tiatira, pero Lidia representa a cada uno de nosotros que somos de Jehová, porque dice Lidia adoraba a Dios antes de conocer a Pablo. Es decir, que en el mundo están esparcidos los hijos de Dios, las ovejas de Dios, que escuchamos o que van a escuchar la palabra de nuestro pastor y como sus ovejas vamos a reconocer su voz y vamos a ser bautizados del agua y del Espíritu y vamos a renacer y vamos a ser su pueblo. Entonces Lidia representa, la señora Lidia de Tiatira representa eso, representa a nosotros esparcidos
en las naciones, que escuchamos las palabras y renacemos en el sábado, en el Shabbat. Entramos en el reposo de Dios y somos parte del pueblo, de los ciudadanos de Monte de Sión, en la ciudad celestial de Jerusalén. Amén. Y esto es exactamente lo que se refería Yeshua en Juan 10, 16, cuando dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Este redil son los judíos. Aquellas, es decir, las naciones, también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pero claro, no era durante su ministerio, porque él tenía que cumplir la profecía del enviado, del Mesías, del ungido, que vino a salvar, a rescatar las ovejas perdidas del pueblo, de la nación de Israel. ¿Sí? Pero más adelante, a través de sus discípulos, él iba a buscar a cada una de las ovejas para que sean parte de su redil y él ser el pastor. Bueno, hermanos, luego de esta maravillosa revelación de Yeshua, sigamos con el estudio del mensaje a Tiatira. Sigue diciendo en el versículo 18: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Hermanos, escuchen bien por favor. Aquí, en Apocalipsis 2:18, a la iglesia de Tiatira, es la primera vez que Yeshua se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios. Durante su ministerio, Yeshua se presentaba a sí mismo como Hijo del Hombre. Por ejemplo, en Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y miren qué interesante en Marcos 14:62, cuando el sumo sacerdote le vuelve a preguntar diciendo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le respondió: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote le pregunta si él es el Hijo de Dios. Y él dice: sí, lo soy, yo soy el Hijo del Hombre. No dice Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Porque sabemos que Yeshua iba a tener dos figuras de Mesías. ¿Sí? Por eso tampoco los judíos entienden hoy. Porque está la figura de Yeshua como el Cordero Pascual y está la figura de Yeshua como el León de Judá. ¿Sí? La primera figura es el que se sacrifica como el sacrificio perfecto para la expiación de los pecados. Y la segunda figura es Yeshua como juez, ya glorificado con todo el poder, que viene para justificar a los que creyeron en su nombre y a juzgar a las naciones por su maldad. Y aquí el Hijo del Hombre, que era esa oveja inmolada, se presenta ante la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios, ya la figura del juez todopoderoso, que viene a juzgar a las naciones. Y por supuesto que esto no se puede interpretar sin el Salmos 2, donde habla del nacimiento de Yeshua como Hijo de Dios. Vamos a leer desde el versículo 7. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Primero, cuando dice, yo te engendré hoy, la palabra engendré no está hablando del momento de la gestación en el vientre, en el momento de la concepción, sino del nacimiento por un parto. ¿Sí? Si vamos al diccionario Strong, la palabra que está allí, engendré, es yalad. Yalad en hebreo. Yalad en hebreo es nacimiento, dice allí en inglés, birthday, born, make to bring forth children. Es decir, es el parto, es el acto del parto, es el acto del nacimiento. ¿Sí? Entonces está hablando del día del nacimiento espiritual de Yeshua, que fue en el día de su resurrección y su ascensión en el día de la fiesta de las primicias, de los primeros frutos. Y eso está explicitado en Hechos 13:33. Dice en Hechos 13:33, Dios ha cumplido su promesa hecha a los padres, a nuestros hijos, al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Clarísimo. Hechos 13:33 nos está diciendo, nos está revelando que el día que Jehová engendró, es decir, hizo nacer a su hijo, no fue cuando María concibió, ¿sí? O María dio a luz a Jesús. Ese fue el nacimiento del Hijo del Hombre. Sin embargo, el nacimiento del Hijo de Dios, el primogénito de los muertos, el primer hijo de la ciudad de Jerusalén celestial, el primogénito del monte de Sión espiritual, ¿sí? Fue cuando resucitó y subió a los cielos y fue glorificado por el Padre. Por si nos queda alguna duda, dice Pablo en Romanos 1:3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y escuchen aquí en versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Muy claro. Y dice claramente en Salmos 2 que esta figura de Hijo de Dios, cuando Jesús es renacido o nace como Hijo de Dios, es para juzgar a las naciones. Dice allí en versículo 9, Salmos 2:9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, del versículo 10 al 12, es un mensaje, atención, para nosotros los salvos. Es el mismo mensaje que los mensajes a las iglesias en Apocalipsis. Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Vean que Jehová, Yeshua, nos llama ahí jueces de la tierra. ¿Sí? Esto es muy importante para comprender el mensaje a la iglesia de Tiatira, así que guárdenlo en su mente. ¿Sí? Versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor.
honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Es el mismo mensaje, ¿sí? Perseverar hasta el fin, como dice en todos los mensajes a las iglesias en Apocalipsis, ¿sí? Es mantenernos firmes con lo que Yeshua nos dio, ¿sí? Velar hasta el fin. ¿Para qué? Para que no perezcamos en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Cuándo? Cuando llegue la ira de Dios, ¿sí? Cuando llegue la ira de Dios y estamos sin la salvación, ya es tarde. Y por eso dice, bienaventurados todos los que confían, todos los que en Él confían. Es decir, la clave está en confiar. Los que confiamos en sus obras de salvación, en su nombre, o que hemos creído en su nombre, vamos a ser justificados por su justicia. Y los que no, van a ser juzgados con justo juicio. Es decir, irán al infierno. Y esta figura de juez se puede ver en la imagen de Yeshua ante la iglesia de Tiatira, que tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. La misma figura con la que se apareció ante Daniel. Y Daniel justamente significa Dios es mi juez. Dan es juez, Dani mi juez, El de Elohim, Dios, mi juez es Dios. Y tanto el fuego como el bronce representan en la Biblia el juicio. Dice en 2 de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Malaquías 4:1, porque aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, que no le dejará ni raíz ni rama. Isaías 66:15, porque aquí el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino, para descargar con furor su ira y su reprensión con llamas de fuego. Entonces está clarísimo. El fuego representa el juicio de Dios. Y el bronce, sabemos que Yeshua, Jehová, mandó a Moisés a construir el tabernáculo y también todas las cosas que iban dentro del tabernáculo. Por ejemplo, el altar de bronce. El altar donde se hacían los sacrificios para la expiación de los pecados tenía que ser de bronce. ¿Sí? Dice, por ejemplo, en Éxodo 27:1, harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud. Bueno, sabemos que acacia representa al ser humano, el corazón humano. Acacia es uno de los árboles, una de las maderas más difíciles de trabajar porque sus fibras están torcidas por dentro, ¿sí? Solamente los carpinteros más avesados podían trabajar. Era muy difícil enderezar esa madera y que se queden paradas, rectas. Y sus raíces son tan grandes, tan profundas, que es casi imposible de arrancar, representando el arraigo que tiene el corazón humano a este mundo, a la tierra, ¿sí? Acuérdense que las paredes del altar, del tabernáculo, que sabemos hoy que representa a nosotros mismos, este cuerpo, las paredes estaban hechas de madera de acacia por orden de Dios. Y para que esas maderas queden rectas o más o menos rectas, tenían que poner barras por fuera y por dentro, es decir, que tenían que atravesar
toda la plancha con un hierro, ¿no? Para que las maderas entre ellas se mantengan derechas, ¿sí? Ese es el corazón del ser humano. Y con esa madera, Dios manda a hacer el altar de bronce, ¿sí? Representando que en ese altar representa el corazón humano, ¿sí? Y dice, de 5 codos de longitud y de 5 codos de altura será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, representando el poder humano del mundo entero, ¿no? 4 simboliza las 4 esquinas. Por ejemplo, cuando habla de los 4 extremos, saldrán las almas, ¿no? En el momento del rescate, del rapto, ¿sí? Los cuernos serán parte del mismo, ¿sí? Parte del altar con la madera de acacia. Y lo cubrirás de bronce, ¿sí? Tienen que cubrir toda esa madera con bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y dice, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Es decir, el altar tenía 3 codos de altura, más o menos a 1,5 codos, suspendido en el medio del altar por dentro, se ponía una rejilla de bronce, ¿sí? Como suspendido, ¿no? Y harás también varas para el altar, etc. Y sabemos que en ese altar se sacrificaban los animales y las ofrendas, ¿sí? Para la expiación de los pecados. ¿Y qué sacrificaban ahí? En el día de la expiación, por el sumo sacerdote, una vez al año, para la expiación de los pecados de su pueblo, el cordero perfecto, macho, sin mancha, de 1 año, que representa, por supuesto, a Yeshua, quien se sacrificó en ese altar de bronce hecho de madera de acacia. Es decir, en lugar donde nosotros teníamos que ser juzgados, ¿sí? El que fue juzgado de manera injusta para salvar a los pecadores fue el Cordero Perfecto. Entonces, bronce también significa el juicio, el juicio. Y entonces, Yeshua le da 3 pistas cuando se presenta a la iglesia de Tiatira. Le dice, yo soy el Hijo de Dios, ese que estaba escrito en Salmos 2, que viene a juzgar. Yo soy el que tiene los ojos de llama de fuego, ese que fue, que se le apareció a Daniel. Y yo soy el que tiene los pies de bronce bruñido, ¿sí? El que tiene la justicia para justificar o juzgar, ¿sí? Y sabemos que Jesús se representa también en la serpiente de bronce, en Números 21, 4 al 9. Cuando le mandó a Moisés poner en una estaca una serpiente de bronce que representa a Yeshua en el madero transformado en pecado, en nuestro lugar. Porque el pueblo había cometido pecado contra Dios y eran mordidos por serpientes con venenos mortales. Y en lugar de morir, si miraba a la serpiente de bronce, si miraba a Yeshua colgado en el madero y aceptaba como su Salvador, ellos se sanaban de las heridas mortales. El que recibió el justo juicio de su pueblo fue
la serpiente de bronce. Yeshua transformado en pecado, en nuestro lugar. Clarísimo. Y estábamos viendo con las iglesias anteriores que la presentación de Yeshua y la recompensa a cada iglesia coinciden, ¿sí? Escuchen lo que dice aquí a la iglesia de Teatira como recompensa. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, ¿sí? El que persevere hasta el fin y que guarde mis obras, dice Yeshua. No dice nuestras obras, no dice vuestras obras, ¿no? Dice mis obras. Es decir, las únicas obras que valen, que resisten al fuego, son las obras hechas por Yeshua a través de nosotros, ¿sí? Son los dones del Espíritu Santo, son el fruto del Espíritu Santo. Ninguna otra cosa, ¿sí? Nuestras obras sin Dios no valen nada, ¿sí? Son como pajas que van a ser quemadas por el fuego. Y dice: yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. La misma figura de Salmos 2. Ustedes van a ser jueces, jueces. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y es exactamente lo que dice Pablo a la iglesia en Corintios, en 1 Corintios 6.3. Dice en 6.2: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? Porque estaba diciendo que juzgue los problemas internos que había de promiscuidad dentro de la iglesia de Corintios. Y dice en versículo 3: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más asuntos de esta vida. Es lo mismo. Es decir, nosotros en el nuevo reino vamos a ser jueces, ¿sí? Jueces junto con Yeshua. Y vamos a tener que juzgar a las naciones de ángeles. Por lo tanto, teniendo el Espíritu Santo de Dios, tenemos que empezar a juzgar en este mundo, primero a nosotros mismos y luego a nuestra congregación. Sigamos. En el versículo 28, Apocalipsis 2:28, dice: y le daré la estrella de la mañana. Y es lo que dice Pedro en 2 de Pedro 1:19. Dice así: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana, o la estrella de la mañana, aparezca en vuestros corazones. Y dice en Apocalipsis 22:16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy el hijo de Adán, la raíz y el linaje de David, y yo soy el hijo de Dios. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y dice Yeshua que nos dará la estrella de la mañana. Es igual. Nosotros vamos a tener que brillar con justo juicio a las naciones, ¿sí? Y es lo que Yeshua nos promete cuando venga a rescatarnos y que entremos definitivamente a Jerusalén celestial. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para decir una cosa muy importante
pero voy a ser breve y simple. Satanás no es la estrella de la mañana, no es el lucero de la mañana, no es el portador de la luz, no es Lucifer. Esta falsa atribución, que viene supuestamente de Isaías 14, dice que Satanás es Heilel, que viene de la raíz halal en hebreo, que significa alabanza. Allí dice simplemente que Satanás era el director de la alabanza, hasta que cayó a la tierra por su rebelión. En ningún lado de la Biblia dice que Satanás es Lucifer. El título de Lucero de la Mañana a Satanás es un título que le ha dado este mundo y lo está adorando como juez todopoderoso, que no es su título, es una usurpación. Así que estrella de la mañana vamos a ser nosotros cuando seamos jueces junto con la estrella resplandeciente de la mañana, que es Yeshua. Satanás no es Lucifer y Lucifer no es Satanás. Y ahora, para finalizar, vamos rápidamente al mensaje a la iglesia de Tiatira, que dice así a partir del versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Amén. Tiatira era una ciudad pagana y politeísta como cualquier ciudad romana en esa época. Pero el problema adicional de Tiatira es que la mayoría pertenecía a un gremio y esta noción de pertenencia y de gran familia había hecho desarrollar una tolerancia, una amistad con el mundo. Y eso había llegado a la misma iglesia de Tiatira. Aquí hay una mujer que Yeshua la llama Jezabel. Probablemente su nombre verdadero no sea Jezabel, pero está haciendo alusión a ese personaje, la mujer de Acab, la mujer tirofenicia, que llegó a ser reina de Israel, que instauró templos paganos por toda la tierra de Israel para que adore a su dios Baal. Yeshua habla aquí de una doctrina, ¿no? Yo creo que es la doctrina de Balaam, es decir, a través de las mujeres paganas, a través de los paganos, hacían contaminar, ¿sí?, al pueblo de Israel, a los creyentes, con los dioses paganos, y celebraban fiestas para ellos y por supuesto, adoraban a esos dioses. Y esta mujer tenía hijos espirituales dentro de la iglesia. Entonces, Yeshua dice que la va a castigar, la va a juzgar. ¿Sí?
va a hacer lo que en realidad los miembros de la iglesia tenían que haber hecho, juzgar con el justo juicio. ¿Sí? Nosotros, los renacidos, no estamos llamados a salir a juzgar el mundo. No, eso es la tarea de Yeshua. Él vendrá a juzgar en su momento. Nosotros tenemos que juzgar, sí, en este mundo, primero a nosotros mismos, luego dentro de nuestra congregación. ¿Sí? El cuerpo de Dios tiene que mantenerse puro, ¿sí? Con amor, pero hay que juzgar. Estamos llamados a ser jueces, entonces hay que empezar a aplicar con nosotros mismos. Entonces, el mensaje es siempre igual, es decir, primero, ante que nada, estos mensajes son para nosotros mismos, el cuerpo espiritual de Yeshua. Es decir, no nos tenemos que contaminar con los dioses y las costumbres de este mundo. Tenemos que saber juzgar en nosotros mismos, es decir, estar en el mundo, pero a la vez ser la luz del mundo, ser la sal del mundo y no ser contaminados, no adulterar a nuestro Dios. ¿Sí? Y dice acá Yeshua que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Es decir, lo que importa en realidad es nuestro mente-corazón. ¿Sí? Y es lo que Yeshua va a poner en la balanza, lo que Él va a mirar, lo que Él va a juzgar. No tanto lo que hacemos, las obras concretas, sino el deseo y la voluntad de seguir la palabra de Dios. Y dice, os daré a cada uno según vuestras obras. Es decir, los que van a ser juzgados, sabemos que en Apocalipsis dice claramente, hay un libro de la vida donde están los nombres de los salvos y están los libros, en plural, de las obras. Entonces, gráficamente es algo así. Cuando llegue el momento del juicio, se abre el libro de la vida. Si su nombre está allí, usted es justificado. No habrá juicio para usted porque el castigo lo pagó Yeshua en el madero. Y los que no están van a ser juzgados. Y allí se abrirán los libros con todas las obras y se le va a exponer. Y le va a dar castigos en el infierno, más graves o menos graves según sus obras, pero estarán todos aquellos que no creyeron, aquellos que no han confiado en el nombre de Dios, estarán todos en el infierno, que Yeshua lo llama la segunda muerte o la muerte definitiva, el tormento eterno en el fuego. Así que, hermanos en Cristo, la buena noticia es que seremos jueces junto con nuestro Señor Yeshua y juzgaremos a las naciones celestiales constituidas por ángeles. Y en este mundo, esperando su venida, esperando su vuelta como juez, tenemos que juzgar con el justo juicio, ¿sí? Por amor a Yeshua, primero a nosotros y luego a nuestros hermanos. Estén firmes hasta el final y Yeshua le dará la estrella de la mañana. Amén. Hasta la próxima. Muchas gracias.